Rodrigo, si estás de acuerdo, damos inicio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión del mes de febrero de la Comisión Fiscal. Para mí es un gusto presentarles a Rodrigo Farías, un muy buen amigo y además socio del despacho Chever Ruiz Amarripa, dentro del área de impuestos locales. Y bueno, pues, Rodrigo el día de hoy nos va a platicar de los impuestos ecológicos, o así cómo han sido sus antecedentes y la situación actual, ya que hemos visto que a lo largo de los últimos años varios estados han ido hacia esta corriente y desde luego pues, me parece bien importante estar enterados de esto, ¿no? Rodrigo, desde luego pues, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Y, bueno, para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros, ¿no? Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto estar acá con todos ustedes, que por ahí veo caras conocidas. Si quieren, déjenme compartirles pantalla para ponerles una pequeña presentación que preparé. Y a lo mejor, perdón, Rodrigo, que te interrumpa, creo que puede ser más, desde luego, dinámico. Si alguien tuviera alguna pregunta o algo, pues a lo mejor si pueden levantar la mano y desde luego les abrimos el micrófono o bueno, pues abren su micrófono para hacer la pregunta. O también, desde luego, si lo ponen en el chat, pues con mucho gusto vamos haciendo las preguntas y sobre la marcha las vamos respondiendo, si estás de acuerdo, Rodrigo. Perfecto. Si quieren empezamos. Un poco la idea, platicando con Daniel de esta exposición, es poner en la mesa en dónde estamos parados hoy en día en relación con los impuestos ecológicos, un poco empezando desde el caso Zacatecas, que fue, déjenme llamarlo así, el parteaguas de los criterios que hoy en día tenemos circulando por ahí en varios tribunales y precisamente por la resolución de lo que en su momento emitió la Corte, es que hoy en día pues tenemos prácticamente en muchos estados la regulación de estos impuestos ecológicos, ¿no? Como saben, además en los últimos ejercicios hemos visto la tendencia de que a nivel entidad federativa hemos visto una actividad legislativa importante tratándose de creación de nuevos impuestos y tratándose de aumento de las tasas de los impuestos que anteriormente estaban previstos. Esto, desde luego, con la simple finalidad por parte de las autoridades locales de recaudar cantidades mayores a las que venían recaudando en el pasado. Esto, entre otros factores, con motivo del hecho de que la federación pues, les ha recortado importantes cantidades de dinero de la coordinación fiscal que tienen por ahí establecidas, ¿no? Y con esa, dada ese recorte de presupuestos, es que hoy en día hemos visto que las entidades federativas han pues implementado en sus legislaciones diversas contribuciones nuevas, como son ahora estos impuestos ecológicos, ¿no? Empezando con el caso Zacatecas, este fue el caso que, como les decía, fue el parteaguas de los criterios que hoy en día tenemos en materia de estos impuestos. Zacatecas, la realidad es que no fue el primer estado en establecer impuestos ecológicos. El primero fue Coahuila, por ahí del 2015, cuando se estableció un impuesto a la remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos. Pero Zacatecas sí fue el primer estado en establecerlo dentro de la propia ley de Hacienda en un capítulo particular de impuestos ecológicos. Incluso en este capítulo de la ley de Hacienda del estado de Zacatecas se establecían un par de artículos en donde ya en la ley de Hacienda se reconocía que estos impuestos estaban, o la finalidad de los impuestos era ahora sí que cubrir lo que establece el principio de quien contamina paga y privilegiar la salud de la comunidad, ¿no? Es decir, se establecía en el estado de Zacatecas el hecho de la necesidad de tener que establecer tributos con la finalidad de combatir la contaminación, ¿no? En esa medida, en 2017, vimos que en Zacatecas se crearon 4 impuestos: remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos, emisiones de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y depósitos o almacenamiento de residuos.
Nada más déjenme hacerles un paréntesis. Aquí estoy, o en la presentación, a lo largo de la presentación verán que estoy señalando las cuotas o las tarifas de cada uno de los tributos. Un poco es para que pongamos en la mesa el hecho de que no tenemos una manera de determinarlo de manera homóloga, aun y cuando sabemos que los estados podrían regular de la mejor manera como les parezca posible. Al final de la presentación o durante la presentación iré haciendo ciertos comentarios de por qué la necesidad de homologar bases. No simplemente, no me voy a meter mucho en los elementos, porque al final del día los elementos todos los conocemos y son prácticamente los mismos en todas las entidades, pero van a ver en la presentación sí las cuotas o las tarifas, ¿no? Entonces, en su momento en Zacatecas, se presentó además una controversia constitucional, la famosa 56 de 2017, en donde el Ejecutivo Federal en ese momento presenta la controversia porque advirtió que una de las principales empresas afectadas por estos impuestos iba a ser pues Pemex, incluso la misma CFE, ¿no? Entonces presenta esta controversia constitucional buscando que la Corte se pronunciara sobre la facultad de los estados para establecer este tipo de tributos. Al resolver esta controversia constitucional en el 2019, a grandes rasgos lo que la Corte señaló fue que los estados sí podían establecer este tipo de impuestos, dado que estamos en presencia de facultades concurrentes, es decir, dado que no están expresamente reservadas a la Federación en el 73, entonces se entiende que los estados también pueden establecer o pueden regular estas materias en materia impositiva, ¿no? Desde luego la Corte hizo ciertos directrices o marcó ciertas directrices dependiendo de cada uno de los impuestos, pero en general lo que señaló la Corte es estamos en presencia de facultades concurrentes y en esa medida los estados pueden establecer este tipo de tributos. En materia del impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos, que lo que busca gravar es la remoción o el aprovechamiento de material pétreo que no es otra cosa que lo que tenga los mismos componentes del terreno, es decir, lo que no sea un mineral es considerado un material pétreo y lo que se está grabando a través de estos impuestos es el aprovechamiento o la explotación de estos materiales pétreos. La Corte lo que dice es que no hay una invasión de facultades de la Federación, pero hace un pronunciamiento particular en relación con las actividades mineras. Es decir, la Corte emite una jurisprudencia en donde señala que la actividad minera, la concesión minera, no puede ser regulada por los estados porque la actividad minera representa el movimiento de ese material pétreo. Es decir, para tú poder llevar a cabo la actividad que te fue concesionada, necesariamente tendrías que remover ese material pétreo para poder sacar el mineral que se encuentre en su caso en el subsuelo, ¿no? O donde se encuentre, pues, ¿no? Un poco lo que la Corte dice es la actividad que te fue concesionada no la puedes gravar. Y en esa medida, los estados podrían establecer este tipo de contribuciones, sí, pero las actividades o los títulos de concesión no podrán estar grabados o no deberás grabarlos porque son actividades concesionadas. Entonces, digamos que la actividad minera la sacan de la facultad de los estados. En emisión de gases a la atmósfera, acá la Corte hace un pronunciamiento en relación a que no existe una invasión de esferas competenciales, porque la Corte lo que señala es que la atmósfera funge como un mero receptor de la emisión de los gases y en esa medida no se está grabando algo que esté expresamente concesionado a la Federación y por tanto al reconocer la facultad concurrente, entonces esto implica que los estados sí pueden establecer este tributo. En relación con el impuesto de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, la Corte determinó que la emisión de contaminantes podía ser gravada por los estados en la medida en que fuera esta descarga realizada en aguas de jurisdicción estatal. Es decir, la Corte dice, si tú tienes títulos de concesión de aguas nacionales, no vas a estar grabado. Solamente los estados o las entidades federativas tendrán o podrán grabar las aguas que se descarguen en aguas de jurisdicción local.
Y en tema de depósitos o almacenamiento de residuos, también reconoce la concurrencia y te dice aquí no hay una invasión de facultades, y la realidad es que estos impuestos los pueden establecer los estados, ¿no? Entonces, en esa medida es que la Corte le da la palomita para los estados, a los estados para establecer este tipo de tributos, y es que a partir de ese criterio 2019 en adelante vimos la creación de varios tributos con distintas bases, con distintos objetos, muy similares al caso Zacatecas, desde luego, pero cada uno con particularidades, en algunos casos criticables, en otros bien regulados, si queremos verlo en materia de lo que en cierta actividad se regula o se considera contaminante para efectos de la legislación federal en materia ambiental, y lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco, ¿no? Solo antes de entrar a los casos particulares de las distintas entidades federativas, es importante señalar que varias de las tesis de la Corte en relación a la constitucionalidad de estos impuestos se basan en algo que la Corte determinó como costos eficientes. Es decir, la Corte, al analizar este tipo de tributos, lo que dijo fue que sí existía la necesidad de que los generadores de contaminación, es decir, la industria, se hiciera responsable de las acciones negativas que en sus procesos se desarrollan. Porque en su momento dijo que el hecho de que se generaran este tipo de actividades contaminantes, pareciera que la industria se dejaba de hacer responsable y trasladaba esa obligación de combatir la contaminación a terceros ajenos a esa operación industrial. Entonces, en esa medida lo que la Corte dice es, tenemos que reconocer esas externalidades negativas, tenemos que remediar esas externalidades negativas, y es por ello que estos impuestos costo eficiente o deben de reconocer lo que la Corte llamó como costo eficiente, que no es más que remediar estas externalidades negativas que genera la industria para mejorar o para cubrir la contaminación, ¿no? Y en esa medida es que pareciera que tenemos que tener hoy en día un sistema un sistema regulado a nivel federal, o eso es un poco mi punto de vista, es decir, en donde la realidad es que tendría que existir una congruencia entre lo que se está haciendo a nivel incluso internacional, a nivel nacional, en el ámbito federal y en el ámbito local. Es decir, este tipo de contribuciones y de los elementos que regulan hoy en día lo que tenemos enfrente, pareciera no reconocer lo que la industria hace a nivel federal. ¿Y por qué lo digo? Porque a nivel federal ambiental tenemos en cierto tipo de actividades límites máximos permisibles. Estos límites máximos permisibles implican que si nosotros estamos dentro de los mismos, no nos vamos a considerar para efectos ambientales contaminantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua en la Ley Federal de Derechos, si nos salimos de esos límites máximos permisibles, pues pagamos los derechos en temas federales, ¿no? En temas de emisiones de gases a la atmósfera también tenemos ciertas normas que hablan de límites máximos permisibles, lo que implica que si estamos dentro de esos límites permisibles, pues no nos consideraremos contaminantes. Y en esa medida, si a nivel federal no nos consideran un sujeto contaminante, pues pareciera que tampoco existiría ninguna actividad a regular o ninguna actividad a remediar con base en lo que dijo la Corte, ¿no? Es decir, si el costo eficiente implica que remediemos la contaminación o las actividades negativas que genera la industria, pero si a nivel federal yo estoy dentro de todos los límites máximos que establecen las autoridades ambientales, pues eso significa que en principio no soy contaminante para efecto de lo que establecen las autoridades facultadas en materia ambiental, ¿no? Entonces, creo que podría existir una homologación de criterios o de regulación en este ámbito muy particular de los impuestos ecológicos, precisamente para evitar que tanto los estados como la federación o algún agente que se involucre en estas acciones, pues considere que estamos en un tipo de incumplimiento, ¿no?
Incluso la doctrina que hay sobre estos impuestos ha señalado que la base de estos impuestos o los elementos de estos impuestos por sí solos se deberían de ir erosionando. Es decir, tu industria, cuando adviertas que te ubicas dentro de un hecho imponible, necesariamente vas a buscar realizar modificaciones en tu industria para tener mejoras en tu producción o para tener a tu alcance una tecnología que te permita no ser un actor contaminante, para efecto de que en cualquier momento tu base de este impuesto vaya a ser una base cero. Es decir, yo realicé acciones enfocadas a ya no contaminar y el tributo me permite en su caso ya no pagar este impuesto porque ya no estoy haciendo esa acción contaminante. Como tenemos hoy en día la regulación en los distintos estados, pareciera que estamos más que nada en impuestos que nos dan permiso para contaminar si cubrimos con la cuota impositiva que tenemos vigente, ¿no? Aun y cuando pues los legislativos, en las expresiones de motivos, incluso en ciertas partes de resoluciones que hemos visto en la Corte, se dice que no es lo que se busca, pero la realidad es que pareciera que hacia allá estamos yendo en México en particular, ¿no? Pues como les decía, el caso Zacatecas fue el parteaguas. En 2019 tenemos esta resolución de la controversia y entonces que en Michoacán fue uno de los primeros estados que reacciona y establece 4 impuestos prácticamente en los mismos términos que Zacatecas. Entraron en vigor en enero del 2020, pero fueron derogados en el 2022. Un poco en Michoacán sí conocemos o tenemos conocimiento de que la industria se movió y levantó la mano y la realidad es que ejerció presión en el gobierno para efecto de eliminar este tipo de impuestos hasta alcanzar que fueran derogados en el 2022, ¿no? En Campeche se crea un nuevo impuesto. Este entró en vigor en el 2019 por la extracción de materiales al suelo y subsuelo, es decir, tema de materiales pétreos. Acá la tarifa es de 0.14 veces el valor diario de la UMA por cada metro cúbico extraído. Y los materiales que se están regulando en Campeche son rocas, piedras, sultrato y capa fértil. Un poco como vamos a ver en estos impuestos, los materiales pétreos que se graban son distintos en cada una de las entidades. A veces porque en una entidad tenemos presencia de ónix y en otra tenemos presencia de sustrato capa fértil y en otra tenemos presencia de algún material pétreo que en otros estados no tenemos. Por eso es que tradicionalmente van variando, ¿no? En Quintana Roo también tenemos un impuesto de extracción de materiales pétreos al suelo y subsuelo. Acá la cuota es diferente y depende del material extraído y del metro cúbico extraído. Es decir, pareciera que lejos de determinar si realmente la tarifa que se establece para bailar esta externalidad negativa de la extracción o el aprovecho de material pétreo es suficiente para remediar la contaminación. Parece que la cuota va más en función de lo que vale en el mercado el propio material pétreo, ¿no? Y desde luego eso pareciera incluso también ir en contra de lo que ha establecido la Suprema Corte, ¿no? En Baja California tenemos 2 impuestos. Tenemos la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, que entró en vigor a partir de mayo del 2020, y tenemos extracción de aprovechamiento de materiales pétreos a partir del marzo del 22, ¿no? Las emisiones de gases contaminantes en el estado de Querétaro, en el estado de Baja California, o lo graban a 0.17 de cada litro kilogramo de CO2. Como vamos a ir viendo ahorita, prácticamente las tarifas en estos impuestos de emisiones de gases a la atmósfera son distintas en cada una de las entidades federativas. Tamaulipas es un caso chistoso porque se creó en el 2020, pero no se creó como un impuesto, se creó como un derecho por la emisión de gases a la atmósfera. Es decir, las autoridades locales del estado de Tamaulipas vieron que esta actividad podría ser regulada no con la naturaleza de un impuesto, sino con la naturaleza de un derecho. La realidad es que en el caso Tamaulipas vinieron muchos amparos que hoy en día están pendientes de resolución en los tribunales colegiados del circuito, pero pareciera que vino su derogación a partir de este ejercicio del 2023
dado que se dieron cuenta con motivo de todos estos amparos que la realidad es que este impuesto no podías establecerlo a través de la figura de un derecho, ¿no? Como sabemos, en los derechos incluso la manera en la que los tribunales han estudiado la aplicación del 31 fracción cuarta, pues es distinta a los distintos tipos de contribuciones. En esa medida, pareciera que el legislativo local advirtió esto y deroga este impuesto y pues, seguramente en próximos ejercicios, este derecho, perdón, y seguramente en próximos ejercicios lo veremos ya regulado de alguna manera distinta. Coahuila tenemos también un impuesto que está relacionado con la extracción de materiales pétreos. Acá también se determina el impuesto con base en los metros cúbicos extraídos y tenemos una cuota mensual de 0.3 UMAS o hasta 4.5 UMAS, es decir, va dentro del 2.88 al 428, dependiendo, insisto, del tipo de material. Acá también tenemos esta problemática que pareciera que están dándole un valor al material pétreo que se extrae, ¿no? En Oaxaca tenemos a lo mismo, tenemos un impuesto de materiales pétreos que acá en el estado de Oaxaca la base sí es mucho mayor o los materiales pétreos que se consideran grabados son mucho mayores o cuando menos el listado que establece el estado de Oaxaca es mayor. Habla de adesitas, arcillas, arenas, azufres, calizas, sal, yeso, piedra, sustrato. Acá el tema del yeso es una cuestión que se ha repetido en varias legislaciones. El problema es que el yeso sí es considerado mineral para efectos del artículo 4 de la ley minera, ¿no? Y en esa medida las empresas que realizan la explotación o el aprovechamiento del yeso necesitan un título de concesión. Pero por como comúnmente lo conocemos en el mercado del yeso, pues diríamos, oye, pues no es un mineral, ¿no? Pareciera que existe un tipo de desconocimiento en relación con lo que se considera mineral por los legisladores y están incluyendo en algunos de las bases de estos tributos al yeso aún y cuando está en la ley minera reconocido como mineral, ¿no? En Nuevo León, a partir del 2022 tenemos 4 impuestos, los que conocemos tradicionalmente, salvo que acá están realizando una división de lo que se considera emisión de contaminantes en el agua y contaminantes al suelo y subsuelo. Es decir, en los otros estados tenemos ese impuesto como uno solo, en Nuevo León los dividen. Lo chistoso en Nuevo León es que se reconoció en una disposición transitoria que la vigencia de estos impuestos estaría hasta el 31 de diciembre del 2027. Y esa fecha coincide con la salida del gobernador actual. Es decir, parecería que en la exposición de motivos, desde luego sustentaron la reforma en la necesidad de pailar estas externalidades negativas de las que hemos platicado, pero parecería que con estos impuestos, durante la vigencia de este gobierno, pues se va a terminar con la contaminación, ¿no? Es decir, el gobernador dice, estos impuestos van a estar vigentes hasta que yo me vaya, ¿no? Estos impuestos en Nuevo León han tenido mucha actividad por parte de las autoridades de fiscalización, en especial el impuesto por la extracción de materiales pétreos. La realidad es que las autoridades locales están revisando, auditando la manera en la que los contribuyentes lo están pagando, las bases de estos impuestos, incluso con auditorías mensuales. Y las autoridades, con independencia de que la Corte ya determinó que la industria minera no puede estar gravada por el hecho de que dijimos, pues la actividad minera desde el inicio abarca esa remoción de los materiales pétreos, justo lo contrario a lo que dice la Corte es el criterio que tienen las autoridades locales de fiscalización. Es decir, estas autoridades te dicen, oye, a ver, yo está bien, entiendo que tu actividad tiene un título de concesión que está sustentado en la ley minera. Entiendo que tu mineral es, déjenme poner el ejemplo, estás extrayendo oro, pero para sacar el oro tienes que remover el material pétreo y ese material pétreo es el que yo te considero grabado, ¿no? Es justo contrario a lo que está diciendo la Corte
en los criterios que derivaron de la 56 de 2007, ¿no? Entonces, incluso las autoridades han manifestado expresamente que en cuanto los contribuyentes les lleven las sentencias que digan lo que la Corte dice realmente en la sentencia, pues que ellos les harán caso, que mientras tanto ellos estarán esperando cubrir la cantidad señalada en la ley de ingresos como cantidad que van a recaudar con motivo de este impuesto. Este impuesto en particular incluso es el que más cantidad tiene señalada en la ley de ingresos, ¿no? Entonces, la autoridad de fiscalización tiene en la cabeza que tiene que llegar a ese numerito, pase lo que pase, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que estos impuestos, pues desde luego también, cuando menos en Nuevo León está destinado a recaudar, ¿no? En el tema de contaminantes a la atmósfera y en los impuestos de suelo, subsuelo y agua, en Nuevo León tenemos una regulación particular. En Nuevo León sí se reconocen los límites máximos permisibles que están reconocidos en materia ambiental federal. Es decir, si tú realizas la actividad en el estado de Nuevo León, te van a considerar un sujeto de los tributos, pero no vas a tener base, porque la base, pues en su caso, solamente la podrás tener si tú te sales de esos límites máximos permisibles. Es decir, Nuevo León es el único caso que sí no está grabando el simple hecho de emitir gases o de realizar descargas. En Nuevo León ya nos reconocen o están reconociendo esos límites máximos permisibles y la postura que está tomando la autoridad es preséntame tus declaraciones, pero pon que no vas a pagar o que tu base es cero, dado que estás dentro de los límites máximos permisibles. Y hacia allá están yendo este tipo de auditorías, es decir, verificar que los contribuyentes tengan la determinación o estén dentro de los límites máximos permisibles para efecto de verificar que realmente no tengan cantidad a pagar. Querétaro tenemos 3 impuestos. Tenemos impuestos por regulación ambiental por la extracción de materiales pétreos, tenemos emisiones de gases a la atmósfera y tenemos disposición final de residuos de manejo especial y peligroso. En Querétaro estos impuestos entraron en vigor en el 2022. Ahí el estado de Querétaro tenía o tuvo la particularidad de que en el ejercicio en que entraron en vigor estos artículos, en la ley de ingresos se establecía que la recaudación por parte de estos impuestos iba a ser cero. Es decir, el Estado no tenía un estimado de recaudación en relación a este tipo de impuestos ecológicos. Eso llevó a varias interpretaciones por ahí en el medio. Se escuchaba que entonces la vigencia de estos impuestos no iba a ser para el 2022, precisamente porque la cantidad señalada en la ley de ingresos pues era cero, ¿no? Sin embargo, cuando menos en el tema de disposición final de residuos y de remediación en la extracción de materiales, sí la autoridad recibió pagos desde luego desde el 2022, ¿no? Incluso por ahí hubo un par de auditorías en el 2022. Pero en el tema de emisiones de gases a la atmósfera, no se recibieron pagos no porque no estuviera vigente, sino porque la fecha de pago de este impuesto, desde que la ley entró en vigor, te decía que ibas a pagar el impuesto de manera anual a partir de que tú presentaras la COA. Es decir, como saben, por ahí tenemos las cédulas de operación ambiental. Esta cédula de operación ambiental en uno de sus apartados regula lo que conocemos como el RECT, ¿no? En donde este registro de emisiones contaminantes es en el que reflejamos las emisiones contaminantes directas, las indirectas. Es decir, en esta cédula de operación ambiental, en el RECT reconocemos las emisiones que tuvimos durante el ejercicio y la presentamos ante las autoridades ambientales federales. Lo que dice el Estado de Querétaro es, tú vas a reconocer lo que plasmaste en la COA y a partir de ahí me vas a pagar en el ejercicio siguiente. Que este es el único estado que así lo establece, porque prácticamente todos los estados en donde se regula la emisión de gases a la atmósfera te dicen que tú tomarás como parámetro para la determinación la famosa COA y el RECT,
o en su caso las COIs o cédulas estatales y los registros de emisiones estatales. Pero los utilizarás simplemente como parámetro porque esos registros los presentas año calendario vencido. Entonces, las emisiones que tú recoges durante el ejercicio son estimados para tu informe que vas a presentar al siguiente ejercicio. Este estado es el único que te dice, te vas a esperar a que presentes esa información y a partir de ahí me vas a realizar el pago. Un poco reconociendo que la base de estos impuestos debe guardar congruencia con lo que establecen las empresas en los reportes de la cédula de operación ambiental. Es el único estado que lo establece de esa manera. Ahora bien, en relación con la disposición final de residuos de manejo especial, vale la pena señalar que este impuesto en particular ha sido declarado inconstitucional por la Corte. Yo creo que este impuesto fue el único que la Corte emitió una jurisprudencia en relación al análisis del principio de proporcionalidad. Y lo que señaló la Corte fue que cuando menos en el caso Zacatecas, el impuesto violaba proporcionalidad por el hecho de que no tenías tú la certeza de determinar qué parte del residuo era realmente residuo y en esa medida que fuera considerado base para el impuesto. Porque mucho de lo que tú señalas o de lo que dispones en un sitio, como estaba regulado el impuesto en Zacatecas, te decía, pues yo no tengo la certeza de lo que tú, de lo que tú dejes en esos sitios sea realmente un contaminante. Y por eso fue declarado inconstitucional por la Corte por violar el principio de proporcionalidad. A mí me parece que este vicio prácticamente lo vamos a ver en todos los impuestos que regulan las disposiciones finales de residuos, con además el tinte de si realmente quien está grabado es el municipio en algunos casos o el estado como tal, ¿no? Yucatán tenemos dos impuestos a partir de 2022, el de emisión de gases a la atmósfera y emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. En este caso, el caso particular de Yucatán está en el tema de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. ¿Por qué? Porque pareciera que en un principio no deberías de considerar grabadas las descargas a aguas de jurisdicción federal, un poco reconociendo o recogiendo lo que dijo la Corte. Sin embargo, a partir del 2023, en una disposición transitoria, el legislador señaló que los contribuyentes que tuvieran concesiones o permisos o concesiones de aguas nacionales tenían la obligación de presentar estos títulos ante la autoridad para determinar las bases sobre la cual se debería de tributar o sobre la cual se debe determinar el impuesto. Entonces, pareciera que las autoridades locales del estado de Yucatán tienen también en la cabeza o la idea que las descargas en aguas de jurisdicción federal pues tendrían que estar en su caso grabadas, ¿no? Yucatán es de los pocos o de los estados que buscando reconocer el hecho de que las empresas pueden invertir en ciertas tecnologías o pueden alejarse de la actividad contaminante, establece ciertos estímulos o beneficios fiscales a través de reglas de carácter general en el año 2022. Para este ejercicio, Yucatán esos beneficios los traslada a la ley y esos beneficios un poco van relacionados con la actividad que depende de cada uno de los contribuyentes. Y si tú, por ejemplo, tienes mucho terreno forestal, te van a conceder un beneficio fiscal del 50% en caso de que cumplas con A, con B o con C, ¿no? Es decir, ahí te están reconociendo este tipo de beneficios para efecto de solventar ese concepto que la doctrina ha dicho que los elementos de estos tributos pues deben irse erosionando en la medida en que tú contrates o que te alejes de la actividad contaminante, ¿no? Nuevo León también lo tiene, me faltó comentarles eso, Nuevo León también lo tiene, pero ahí Nuevo León, muchos de los contribuyentes no accedieron a ese beneficio porque
dentro de los propios requisitos para acceder al estímulo, te señalaba que no podías acceder a medios de defensa en contra de estos tributos, ¿no? Aun y cuando se promovieron amparos en donde desde luego se cuestionó esta limitante, y por ahí incluso ya hay sentencias que determinan la inconstitucionalidad de esta limitante, lo cierto es que a los contribuyentes que estuvieron yendo a los amparos para pelear esta limitante que no les permitía acceder, aun y cuando tenían ya la resolución favorable, las autoridades les niegan el acceso a este estímulo por cualquier otra razón, ¿no? Es decir, está bien, no te lo voy a dar, no te lo voy a negar por el hecho de que te defendiste, pero te lo voy a negar por cualquier otra razón, por absurda que sea, ¿no? Parecería que había una reacción por parte de las autoridades para no conceder este estímulo en caso de que hubiera existido la defensa, ¿no? Estado de México también es un tema que ha generado bastante, déjenme llamarlo, discusiones o bastantes movimientos del medio en este ejercicio. Estado de México se crea el impuesto de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en el ejercicio pasado, en el 2022. Pero en el 2022 se grababa solamente a las fuentes fijas de jurisdicción estatal y municipal. Se dejaba fuera las fuentes fijas de jurisdicción federal. Un ejemplo de fuente fija de jurisdicción federal es la industria automotriz, ¿no? Entonces, en el 2022 se genera este impuesto dejando fuera las fuentes fijas de jurisdicción federal, y dentro de la forma en la de determinar este impuesto en el Estado de México, se estableció que tú tenías que seguir unas reglas de carácter general para el pago de tributos que año con año establece la entidad o publica la entidad, el ejecutivo de la entidad, y además una metodología que emiten las autoridades ambientales del Estado de México. En esa metodología, de manera distorsionada en relación a lo que graba el impuesto o a lo que grababa el impuesto en el Código Financiero del Estado de México, en la metodología se hablaba de que deberías de considerar dentro de la emisión de la base al consumo de energía, y que además deberías de considerar también a las fuentes móviles. Es decir, esta metodología de emisión de gases contaminantes estaba yendo mucho más allá de lo que establecía el Código Financiero. Pareciera que las autoridades no tuvieron la recaudación esperada, o se dieron cuenta de varios medios de defensa que en su momento se iniciaron o se promovieron en el ejercicio 2022, y es que para la reforma del 2023 se modificaron los elementos o ciertos elementos del impuesto para incluir ya como sujetos a las fuentes fijas de jurisdicción federal. Era el Estado de México el único a nivel nacional que hacía la distinción particular de no incluir a las fuentes fijas de jurisdicción federal. Prácticamente todos los estados, aun y cuando no hacían esa distinción entre fuentes fijas de jurisdicción federal, estatal y municipal, se entendía que las grababan porque simplemente hablaban de emisiones de gases a la atmósfera que deriven de instalaciones o fuentes fijas. Entonces, en el Estado de México viene este cambio, y además se reconocen ciertas definiciones importantes en materia de emisiones de gases a la atmósfera, como es lo que debe entenderse una fuente fija, y además lo que debemos de considerar como emisiones directas y emisiones indirectas de gases a la atmósfera. Emisiones directas prácticamente son todas las que se emiten, valga la redundancia, en el proceso de industria o en el proceso de producción dentro de la entidad. Y las emisiones indirectas son las que derivan del consumo de energía, que ahí es donde ha tenido un mayor impacto en las bases de estos impuestos, y digamos que las emisiones indirectas son las más costosas, ¿no? Entonces, aun y cuando ya tenemos esas directrices en el código, vuelven a salir reglas de carácter general y vuelve a reconocerse en las reglas de carácter general esta metodología
aun y cuando en las reglas de carácter general pareciera que ya estás sacando de la base a las emisiones indirectas, la realidad es que las reglas te dicen que para determinar la base del impuesto deberás de considerar las metodologías vigentes a la fecha del cálculo. Y las metodologías vigentes a las fechas del cálculo son las que vienen desde el 2022, donde tenemos consumo de energía y donde tenemos el tema de fuentes móviles, ¿no? Pero además en las reglas, en uno de los párrafos por ahí te dicen, oye, para la determinación de la base indirecta vas a considerar la producción de energía, no ya el consumo. Entonces, ahí hay una distorsión importante entre el código, en la regla y la metodología, porque pareciera que estás grabando ya no solamente el consumo, sino también la producción de energía. Y desde luego es del todo incluso cuestionable si la entidad federativa puede o no grabar este consumo de energía. Prácticamente tenemos muchos criterios por parte de la Corte, semana a semana se resuelven criterios por parte de la Corte en donde señalan que estos derechos de alumbrado público que conocemos en muchos municipios son inconstitucionales porque su base es a partir de la determinación o del consumo de la energía. Pues pareciera que acá tenemos un símil en donde este impuesto está gravando, en su caso, también el consumo de energía en estas metodologías, ¿no? Ahora bien, entrando al tema Nayarit, en Nayarit se crea también este ejercicio, un impuesto. Nada más que Nayarit es la primera, se crea un impuesto, perdón, en la extracción de materiales pétreos, pero es el primer impuesto en donde, o es la primera entidad en donde se grava el transporte del material. Es decir, los propios elementos del tributo te dicen, vas a considerar el impuesto o se grava el transporte desde el banco del material pétreo hasta cualquier destino final. E incluso tú en un principio dirías, oye, pues esto está grabando el tránsito y sería desde luego del todo cuestionable, ¿no? Pero leyendo ya en general el impuesto o todos los elementos del tributo que lo regulan, en algunas disposiciones te dice que el destino final tendrá que ser dentro del propio estado. Entonces, la realidad es que no se está grabando el traslado de la mercancía fuera del estado, pero la base de este impuesto sí ya no es la explotación o el aprovechamiento, sino es el transporte del material pétreo. Es el primer impuesto que se regula de esa manera. Por ahí había varias declaraciones por parte del gobernador que lo que decía es que lo que iba a buscar es que el material pétreo no saliera del estado, porque se va a muchos estados aledaños en donde también tienen material pétreo, pero no lo explotan. Entonces dicen, lo están explotando solamente a Nayarit y no voy a dejar que se salga del estado de la entidad, ¿no? Me parece que lo hizo de una manera lo reguló de una muy mala forma porque tiene muchos tintes de inconstitucionalidad, pero simplemente vale la pena acá señalar que es el primero que se graba de manera distinta, ¿no? En tema de materiales pétreos. Durango fue el otro estado que los reconoce estos impuestos en el 2023. Tenemos 4 impuestos: gases a la atmósfera, extracción de materiales pétreos, depósito o almacenamiento de residuos y contaminantes al suelo, subsuelo y agua. Acá lo que hay que destacar en el estado de Durango es que tenemos 2 impuestos que van a entrar en vigor en enero de 2023. Emisiones de gases a la atmósfera y extracción de materiales pétreos. El tema de depósito de almacenamiento de residuos y emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua entrarán en vigor el 1 de agosto del 2023, porque se habla de la emisión de reglas de carácter general para la determinación de estos impuestos. En Durango, la realidad es que hoy en día, tengo conocimiento que a hoy no se podía pagar porque no estaban supuestamente la plataforma a través de la cual se realizan los pagos en el estado de Durango no estaba actualizada y por lo tanto esa era la razón que estaban dando a los contribuyentes para que no se pudiera pagar aún y cuando ya la fecha de pago pues estaba ahora sí que se iba a vencer, ¿no? Pero no, a la fecha no se podía pagar. Por ahí incluso
a algunos contribuyentes les señalaron que en abril se iban a poder pagar los impuestos de enero, febrero y marzo, pero desde luego no hay una regla de carácter general ni nada que establezca este pronunciamiento económico que han dicho las autoridades locales, ¿no? Guanajuato fue otro impuesto que en noviembre del 2022, otro estado, perdón, que en noviembre del 2022 establece estos impuestos, crea tres: gases contaminantes, remediación ambiental en la emisión de suelo, subsuelo y agua, y depósito o almacenamiento de residuos igualmente. Guanajuato, la vigencia la patearon a junio de 2003 en un decreto que salió el 31 de diciembre. Se reconocieron en noviembre del 2022, o se establecieron en noviembre del 2022, pero salió un decreto en donde señalaban que dado que había que actualizar todas las disposiciones en materia ambiental de la entidad para reconocer este tipo de tributos, es que entonces la vigencia de los tributos iba a ser a partir del 1 de junio del 2023, ¿no? Entonces, aun y cuando están ya prácticamente regulados, entrarán en vigor hasta junio del 2023, ¿no? Entonces, un poco como resumen, como verán, tenemos hoy en día 3 entidades que reconocen ya los impuestos ecológicos: extracción de materiales pétreos, transportes de materiales solamente en Nayarit, emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, emisión de gases contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y depósitos de residuos, ¿no? Prácticamente son los impuestos que tenemos hoy en día vigentes en las entidades federativas. Son impuestos que, como hemos visto, sus tarifas dependen de cada uno de los estados. Por ejemplo, en el tema de emisiones, caso Querétaro es el más caro, que se graba a 519, si mi memoria no me falla, por tonelada. Y caso Estado de México es el más, déjenme llamarlo barato, menos cuantioso, 43 pesos se reconoce por tonelada. La realidad es que para una empresa o para un contribuyente prácticamente con la misma actividad, el impuesto en Querétaro sería completamente distorsionado al impuesto en el Estado de México, que por la tarifa pudiera ser más controlado, ¿no? Es por eso que, insisto, yo creo que en tema de emisiones habría que buscar de alguna manera reconocer que se homologue la manera en la que se están determinando estos impuestos o en la que se están legislando estos impuestos, un poco reconociendo no solamente lo que nos regula a nivel federal, sino incluso los compromisos del gobierno mexicano que tiene, ahora sí que firmados, protocolo de Kioto desde hace algunos años, en donde en México ya empezamos a tener regulación en materia de emisiones de carbono, ¿no? Pero pareciera que lo que se agrava o que se pone en la mesa a nivel federal y a nivel estatal, pues van en caminos completamente distintos, ¿no? El mercado de bonos de carbono a nivel general pareciera que pues a ti te van a dar un bono de carbono por cada emisión o por cada tonelada de emisión que dejes de emitir, ¿no? Que te servirá para pagar tributos o que te servirá para ponerlos en el mercado de bonos, ¿no? Cuando a nivel local, pues pareciera que lo único que estamos haciendo es ponerle un numerito a las emisiones y que no estamos reconociendo ese compromiso por parte de la Federación, tampoco estamos reconociendo los límites máximos permisibles, y pues simplemente por el hecho de que tú emitas gases, incluso a veces por cuestiones de energía eléctrica, pues vas a tener que pagar el impuesto, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es por donde vamos a ver bastante actividad en un futuro cercano, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que vamos a ver? Pues desde luego, dado que, como lo dije, la Corte pues ya validó este tipo de actividades. Del 2019 para acá tenemos 3 entidades. Seguramente en los siguientes ejercicios reconoceremos estos impuestos prácticamente en toda la República. Veremos seguramente un aumento en las auditorías, que está relacionado también con incertidumbres en las bases, es decir, la manera en la que los contribuyentes están determinando estos impuestos muchas veces deriva de interpretaciones internas que se realizan, sustentadas desde luego en cuestiones
técnicas de la propia industria por parte de los técnicos ambientalistas, déjenme llamarlos así, en donde soportan la base del tributo basados en lo que reportan también para efecto del cumplimiento de obligaciones ambientales ante las autoridades federales. Y muchas veces las autoridades, por la ambigüedad de estos impuestos, por las distintas criterios de determinación de sus bases, pues pareciera que vamos a estar en un grado de incertidumbre grande o amplio, porque las autoridades, pues lo que van a buscar es emitir, es desde luego recaudar y van a tener criterios que van a soportar, desde luego, con la ambigüedad de la propia norma para decir que dentro de la base deberías de incluir lo que se les ocurra, ¿no? Y en esa medida tendremos que atender estas auditorías, pues tratando de controlar estas bases un poco con lo que ya ha dicho la Corte y un poco con lo que se vaya generando de precedentes en los siguientes ejercicios, ¿no? Y simplemente, pues hablar de la homologación de criterios que aun y cuando, insisto, sabemos que la libertad legislativa de las entidades pues no está cuestionada en este tipo de impuestos en donde sí la Corte ya reconoció estos costos eficientes y donde las políticas ambientales federales pueden ir en distintas direcciones. Me parece que es importante empezar a homologar estos criterios gravables en temas ecológicos, ¿no? Hasta acá lo dejaría. Daniel, no sé si tengamos dudas o comentarios. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante. Si les parece, o si alguien tuviera alguna duda, no sé si a lo mejor te habrán mandado alguna pregunta de manera directa. Si hubiera alguien que tuviera alguna inquietud o pregunta particular, pues desde luego lo podría hacer ya sea a través del chat o si nos dice, yo también puede abrir el micrófono y hacer la pregunta de manera directa. No, yo ahorita, a lo mejor, Rodrigo, preguntarte, ahorita mencionabas lo de los compromisos que ha asumido el Estado mexicano, en donde desde luego se debe reconocer pues, que las industrias van disminuyendo sus contaminaciones, así que la contaminación y que de alguna manera tienen que existir también estos bonos que pudieran servir para el pago de los impuestos. No sé si de alguna manera ya los tribunales o la Corte ya validó que los estados pueden establecer este tipo de impuestos, pero no sé si de alguna manera dentro de los distintos amparos que ha habido, los tribunales ya han mencionado algo de que los impuestos deben de reconocer, o así que lo que van disminuyendo, o en su caso, si hubiera alguna violación a estos compromisos internacionales asumidos por México, ¿no? Claro, mira, yo te diría que por lo menos yo no tengo conocimiento que algún tribunal ya lo haya resuelto. La problemática que estamos teniendo en estos temas en particular es que como existe ya criterio de la Corte en donde pues reconoce, déjame llamarlo, la constitucionalidad de los impuestos, ¿no? Pareciera que los juzgados no están haciendo el análisis como se les está planteando, o muchas veces están simplemente pues cerrando los ojos frente a estos análisis y están aplicando de manera directa los precedentes de la Corte, que no necesariamente, aun y cuando hayan reconocido la constitucionalidad, caso Zacatecas, no necesariamente son malos precedentes, ¿no? Un poco lo que yo comentaba, el tema de costo eficiente. Me parece que el reconocer esos límites máximos permisibles, me parece que reconocer a los compromisos que el Estado mexicano ha asumido, precisamente son reconocer los precedentes que ya ha establecido la Corte, ¿no? Y en esa medida, si logramos que los tribunales lo empiecen a analizar de esa manera y simplemente no te apliquen la jurisprudencia sin hacer el análisis como tal, justificándose en el 217 de la ley de amparo, encontraremos algunos precedentes importantes, ¿no? Por ahí ya hemos tenido ahí alguna buena experiencia en el Estado de México, pero no deja de ser un precedente aislado, ¿no? Muchas gracias, Reginaldo. Un gusto saludarte y desde luego te cedo la palabra. Gracias, Daniel. Rodrigo, una felicitación muy sincera, buena exposición,
muy clara, muy práctica. Qué bueno que estás tan metido en estos temas que pues muchas veces aún nosotros como fiscalistas no alcanzamos a visualizar de la manera en que tú lo planteaste. Mi pregunta va más hacia el enfoque práctico. Bueno, una primera reflexión, naturalmente, de que la tendencia debe ser en México en reconocer y conceder mayor potestad y competencia tributaria para recaudar, habida cuenta que pues digamos, el sistema de coordinación fiscal ya no funciona como debiese funcionar, ¿no? Quizá sea parte de esto los impuestos ecológicos, quizá no, pero hacia allá tendríamos que ir y naturalmente el reconocimiento por parte de la Corte, en su caso, de esas facultades no tributarias. Pero yendo concreto a los impuestos ecológicos, ¿qué tanto, Rodrigo, se ha logrado recaudar a través de estos tributos, de esos impuestos? ¿Tú sabes algo? ¿Si han sido exitosos, no exitosos? Porque digo, el que se hayan declarado constitucionales nos dice algo, pero no nos dice del todo si han sido una buena medida. Como tú ya lo explicaste durante tu exposición, no necesariamente cumplen la función de disminuir la contaminación, los contaminantes, pero ¿qué ha pasado en el ámbito recaudatorio? Gracias, Reginaldo. Si quieres, antes de contestarte, primero coincido contigo en el hecho de que el sistema de coordinación fiscal ya, para efectos de la recaudación o la hacienda de las entidades federativas, pues desde luego, como bien dices, pues ya no sirve, ¿no? Habría que, yo creo que sí hacer un análisis de cuál sería la mejor manera para que los estados realmente generen ingresos. No sé si mejorar sus actos de fiscalización, no sé si realmente ponerle atención al tema del predial, que no tienes a veces bases catastrales sólidas. No sé si el seguir aumentando el tema de la nómina cuando ya es uno de los impuestos más, déjame llamarlos, castigados a nivel estatal, realmente sea la solución. Es decir, yo creo que es hacia donde tenemos que trabajar, sí, en tratar de generar a través de legislaciones congruentes o a través de actividades de fiscalización congruente por parte de las entidades que generen ingresos, pero que tampoco sea buscando pegarle siempre a los mismos cautivos, ¿no? Eso yo creo que hacia allá va la tarea sin duda, ¿no? Ahora, contestando tu pregunta sobre la recaudación de estos impuestos, yo te diría que las bases o los elementos que lo regulan, en principio, si volteas tú a ver una actividad particular en un estado, pudiera ser una actividad súper, o impuestos que se podrían considerar súper cuantiosos, ¿no? Es decir, a veces estos impuestos, si la actividad importante es la automotriz, si la actividad importante es, déjame poner la turística, por decir algo, ¿no? A veces tú volteas a determinar, a ver cómo se estructuran estos impuestos y dirías, pues a estas dos actividades les va a pegar mucho y van a ser impuestos súper cuantiosos, ¿no? Y el primer escenario que pudieran las empresas realizar, pues dirías, oye, realmente es una cantidad estratosférica sobre la cual yo tengo que pagar. Y esa pudiera además aumentarse el hecho de que dada la ambigüedad de los tributos, si te enfrentas, perdón, ante un acto de fiscalización, pues desde luego vas a tener la carga en contra de que la autoridad te va a decir, oye, pues a ver, te voy a hacer una determinación presuntiva y entonces tú me pagaste 1 millón y yo te voy a determinar un crédito fiscal de 40 millones o de 50 millones o 200 millones, lo que quieras, ¿no? Entonces, hoy en día yo te diría que los medios de defensa han llevado a que los contribuyentes puedan controlar las bases de determinación, que esas bases de determinación, como te decía, siempre deben de estar sustentadas de alguna manera en trajes a la medida dependiendo de la industria, porque igual y para una industria tú me puedes decir, oye, pues las emisiones de gases contaminantes que deriven de indirectas es muchísima. O tú puedes decir, oye, yo no tengo nada de indirectas porque yo ni siquiera consumo energía y tengo algo así que me lo reconoce. Es decir, tiene que ser muy a la medida, pero sí te diría que yo creo que los estados no han estado recaudando lo que esperaban. Y en esa medida es que por eso la tendencia que yo veo es que van a venir muchas auditorías para tratar de determinar las bases o la recaudación. El problema está también en que las autoridades tampoco tienen idea de cómo se determinan estos impuestos, ¿no? Es decir, déjame llamarlo que no son tan técnicos en su determinación. Entonces,
sí creo que no han estado logrando recaudar lo que han esperado. Claro, y el tema el tema de interpretación es un reto, no la constitucionalidad. El tema de prueba y motivación del acto administrativo, por cuanto si contaminó o no contaminó y todo, pues va a ser verdaderamente algo a superar por parte de los gobiernos locales, ¿no? Bueno, pues nuevamente te felicito y que siga la sesión. Felicidades. Gracias, Reginaldo. Muchas gracias, Reginaldo. Mili Yanitzin, ¿tú también tienes una pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ok, buenas tardes. Muchas gracias. Justamente nosotros estamos en el estado de Guanajuato y nuestra pregunta iba en ese sentido. No sé si ya tenemos algunos pronunciamientos a través de colegiados en amparo por juicios de nulidad o alguna cosa por el estilo, porque lo que nosotros analizábamos es que se presta justamente a muchos abusos. Ni siquiera creemos que el SATEC tenga la capacidad técnica para determinar estos impuestos, pues entonces, para determinar a través de una auditoría un crédito por emisión o por cualquiera de estos impuestos ecológicos. ¿Tenemos algo en ese sentido? Porque ya nos hablaron de la jurisprudencia, pero a nivel, pues, discusiones constitucionales, ¿no? En cuanto a juicios de nulidad, en cuanto a amparos directos derivados de estos juicios o a revisiones, ¿sabemos algo cómo vamos en esa tesitura? Claro, mira, lo que yo te puedo decir es que en temas de juicios de nulidad va a depender mucho de la entidad federativa en la que nos encontremos, porque, por ejemplo, caso Nuevo León, están solamente auditando un impuesto de manera más natural o de manera día a día, ¿no? El de emisión de materiales pétreos. Los otros dos no los están auditando todavía bajo la supuesta o la razón que dan es que primero quieren meterse al tema de los impuestos para pegarle a las pedreras, literal así te lo dice en fiscalización, pero también es que hay un desconocimiento de la propia autoridad de cómo determinar de forma correcta esas emisiones, ¿no? Entonces, la realidad es que yo creo que la experiencia que tengo en temas de fiscalización es que vienen pues déjame llamarlas un poco débiles en algunos casos. Desde luego, en otros estados tienen más sustento, en otros estados aprovechan la determinación presuntiva o aprovechan la arbitrariedad o la ambigüedad, perdón, de la norma para determinar presuntivamente bases que a veces desconocen cómo funciona el contribuyente en particular y te piden cantidades bien importantes de información que a veces ni siquiera están relacionados con la base del impuesto, ¿no? Y justo precisamente a través de los medios de defensa de amparo es que aun y cuando a veces pudieras lograr una negativa o un sobreseimiento del propio Poder Judicial de la Federación, el propio texto de las disposiciones, de las sentencias, te lleva a controlar tus bases y te lleva a demostrar la ilegalidad de esas actuaciones por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, la realidad es que todavía no tenemos muchos precedentes porque son, pues, impuestos relativamente nuevos que no se han visto del todo auditados. Yo te diría el caso más adelantado sería, en este caso, Zacatecas, pero tampoco es que hayamos visto mucha actividad de fiscalización que se haya resuelto en juicios de nulidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Me piden nada más que si a lo mejor pudiéramos quitar la presentación para que sea más fácil claro. Vernos, y desde luego, Luis, encantado de verte aquí con nosotros. Te cedo la palabra también. ¿Cómo están? Buenas tardes, Rodrigo. Hola, Luis. Como siempre, felicidades. Gracias. A ver, yo creo que lo que tú dices es cierto en el sentido de Zacatecas, ¿no? Ya hemos tenido experiencias con la gente de Zacatecas, han sido, oye, pues para mí yo voy a agarrar el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, fíjate, agarro, lo multiplico y hágale como quiera, es más, ni siquiera se dan cuenta en las secciones que nos lo están aplicando, ¿no? O sea, digo, el caso del Estado de México creo que es el más creativo en el sentido de
te voy a grabar el consumo de energía por el contaminante que está. Por ejemplo, te decías, oye, pues si yo puedes tener unos casos, si yo le contrato a CFE, pues, oye, ¿y dónde produjo CFE la energía? Pues, quién sabe. Y aparte, tú le vas a cobrar a CFE, ¿sale? Pero entonces sí se queda desalineado el tema. Incluso, todavía podrás decir, las reglas vigentes hasta el principios de febrero eran unas. Entonces, y a partir del 9, 10 de febrero que salen las nuevas, entonces causé de un mes y 10 días de una forma y otro día causé otra. O sea, aquí incluso hay violaciones más claras en los puntos de legalidad. De, oye, pues es que la regla, básicamente me estás poniendo los elementos esenciales del cálculo. Que el problema es, te van a parar, te van a decir, sí, ok, muy bien, sabe que por favor póngalo en la ley y acabas en la misma discusión, ¿sale? Vas a acabar con nuevos amparos en el punto de decir, oye, me deben de grabar el consumo de energía vía un tema de emisiones o no. Creo que eso sería bien peligroso, ¿no? Y Zacatecas, la parte, y creo que el que más puede ser un poco complicado es el caso de la emisión de gases, ¿no? Porque entonces, oye, ¿cómo lo haces? Incluso el tema de fuentes fijas, fuentes móviles y establecimientos fue muy complicado, ¿sí? Oye, para mí una fuente móvil sale, si está dentro de tu instalación, para mí es toda una instalación, porque fuera el criterio que tenía Zacatecas, ¿sale? Entonces, si tú tienes déjenme ponerlo de una forma muy coloquial, si yo soy dueño del autódromo Hermanos Rodríguez y están ahí ahí hay una combustión, para mí, tengo que pagar por eso, ¿no? Entonces sí empiezan a haber ciertos problemas y vamos a ver las soluciones, yo creo que en unos 4 o 5 años, si bien nos va. O sea, no veo que acabemos de una forma muy rápida. Incluso muchos de estos, al ser locales, los vas a ganar primero por forma, porque te notificaron mal, porque no siguieron el procedimiento, porque va a ser más fácil que los jueces se metan ahí, partiendo del punto también que los tribunales locales no son muy brillantes, que digamos, ¿no? Entonces sí podemos tener, digo, hay muchas sorpresas y hay gente muy preparada, pero no han tenido esa capacidad, como decía Reginaldo, ya cuando te metes a temas técnicos fiscales y les sumas el ambiental, mira, estoy viendo aquí a Héctor Herrera, si le sumas estos dos, pues ¿cómo lo ves, no? O sea, no sé tú, ¿qué esperas? ¿Esperas que podamos estar teniendo un precedente algo ya más para los siguientes 4 o 5 años? Mira, sin duda tienes todo un punto. La realidad es que, y yo creo que incluso por lo que el caso Zacatecas, en donde la Corte dijo esto es constitucional, y el hecho de que a veces ir a presentar o defender un asunto ante un tribunal constitucional sobre la base de que o pareciera que los jueces pueden decir, oye, tú vienes a defender a un sujeto ampliamente contaminante y que no tendría por qué estar ni siquiera discutiendo si esto es materia, ¿no? Es decir, un poco a lo que voy es, nadie está peleado a que debemos de combatir de alguna manera la contaminación en el país y en el mundo, ¿no? El problema está o va a estar, yo creo que como bien lo dices, en el tema de la legalidad de la determinación por parte de las autoridades de los elementos de estos tributos, ¿no? Son impuestos ambiguos, son impuestos técnicamente difíciles de determinar, son impuestos que para una industria un factor puede ser contaminante o muy cuantioso que para otro no. Es decir, son impuestos que van a entenderse de manera distinta. No es, déjame poner el ejemplo, no es como, yo sé que es mucho más amplio que esto, ¿no? Pero no es como el impuesto de la renta, decir, oye, pues es ingreso o no es ingreso, ¿no? Acá sí la determinación técnica que realicen los ambientalistas de cada una de las empresas, pues va a ser bien importante, ¿no? Y la manera en la que podamos nosotros tener un defense file en donde le logremos acreditar a la autoridad que nuestra base está controlada va a ser bien importante, ¿no? Yo sí creo que, como bien dices, vamos a tener primero que empezar por temas de fiscalización que es poca, hay poca, y a partir de ahí vamos a empezar a construir precedentes. El problema está en que no va a ser pronto, ¿no? Uno, por la problemática que vamos a tener
de tener autoridades con malas fiscalizaciones, que pudiéramos tirar los créditos fiscales con cualquier tema de fundamentación y motivación frente a una autoridad, un juzgado local, ¿no? Y digo, ¿por qué problemática? Dirás, pues no es problemática porque vas a tirar el crédito fiscal, ¿no? Sino porque la problemática está en que no vamos a tener pronunciamientos de fondo pronto, que eso es lo que podría enriquecer un poco esta materia en temas ecológicos, para determinar realmente cómo es que le debemos de pegar al problema de la recaudación para temas de impuestos ecológicos, ¿no? Pero coincido contigo, no creo que sea pronto. Lo que sí va a ser pronto es que vamos a tener en los 32 estados estos impuestos en los siguientes 4 años, ¿eh? Eso sí. Seguro, seguro. Muchas gracias, Rodrigo Luis. Pablo, gusto en saludarte. Gracias, buenas tardes. Gracias por la expresión, Rodrigo. Una pregunta, me gustaría retomar un poco. Comentabas que veías una pues posible contradicción entre este tipo de impuestos y cuestiones a nivel federal. Entonces, no sé si, y la pregunta viene en el sentido, no sé si te refieras a todo este tema de la Ley General de Cambio Climático y el sistema de comercio de emisiones. No sé si ve en ese sentido el comentario, y si es el caso, si pudieras profundizar un poco en dónde verías la contradicción. Claro. A ver, un poco está el tema de emisiones de gases y de emisiones al suelo, subsuelo y agua, ¿no? En temas federales existen varias NOMs que hablan de límites máximos permisibles. Es decir, si tú obviamente vas a realizar la actividad, pero solamente para efectos federales te van a considerar contaminante si excedes de esos límites máximos permisibles que establecen las disposiciones ambientales en materia federal. Y en su caso, por ejemplo, en el tema de agua, tú solamente vas a pagar, en términos de la Ley Federal de Derechos, el derecho cuando te pases de los límites máximos permisibles, ¿no? El tema de agua. Y en temas de emisiones, la realidad es que también tienes esa NOM, que si tú estás dentro de esos límites no eres considerado contaminante. El problema está en que las emisiones que graban los estados no están reconociendo estas regulaciones a nivel federal, sino lo único que consideran es que si tú realizas la actividad, es decir, emites gas a la atmósfera, te voy a cobrar con independencia de lo que hagas y con independencia de si estés cubriendo estos límites, ¿no? Ahora, en tema de la ley de cambio climático y demás, sí, desde luego también creo que hay que reconocerlo, y un poco lo que decíamos es, a ver, tú como Estado mexicano fuiste y firmaste un protocolo de Kioto en donde vas a reconocer o reconociste que existe un tema de calentamiento global, que realmente existe la necesidad de generar estímulos económicos dentro de los que podemos reconocer a los impuestos para controlar esas actividades, pero el sistema de bonos de carbono está diseñado y la verdad es que todavía le falta en México un poco el desarrollo, ¿no? O la regulación, pero está diseñado a nivel mundial o internacional para efecto de que si tú emites o dejas de emitir 1 tonelada de emisiones, te van a dar un bono de carbono, y ese bono de carbono lo vas a poder comercializar o incluso lo vas a poder utilizar para pagar ciertas contribuciones. Entonces, en esa medida, sí tú estás disminuyendo tu actividad, pero te van a premiar por hacerlo, y con ese bono vas a poder, en su caso, cumplir con otras actividades, ¿no? Eso tendría en su caso que también reconocerse a nivel local, entidad federativa, desde mi punto de vista, porque pues incluso es contradictorio. Oye, yo, industria automotriz o la que fuera, ¿no? Tengo políticas internas en donde he señalado que voy a emitir base de carbono cero al año 2050, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la tendencia a nivel global. Y tú tienes esa tendencia, pero aun y cuando llegues a esa base cero, pues pareciera que vas a tener que pagar los impuestos locales, de alguna manera. Y entonces eso podría existir una contradicción, ¿no? Clarísimo, muchas gracias. Y ya el tema de comercialización de derechos de emisión, pues bueno, es otra cuestión, otro tema interesante, que hay unas problemáticas importantes, pero coincido, Rodrigo, muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor, encantados. Parece que estás en silencio, perdón, Héctor. Muchas gracias. Enhorabuena por este tema tan importante. Felicito al ponente, don Rodrigo Varías, por su estupenda presentación, y a ti, Daniel, por esta estupenda iniciativa, y por supuesto a todos los miembros de esta comisión. Yo muy respetuosamente quisiera diferir un poco de lo que se ha presentado hasta aquí en lo general. Quisiera hacer una precisión y quisiera hacer una propuesta a su consideración para cambiar la argumentación de estas contribuciones, en donde me parece que la argumentación jurídica ambiental ha sido muy pobre en los amparos, que lamentablemente, en mi opinión, sentaron precedentes muy negativos, por lo menos desde el punto de vista del derecho ambiental, en tanto que contravienen disposiciones del sistema constitucional mexicano en la parte jurídica ambiental asociada a las bases y al objeto de la contribución. Me explico. Empiezo con la precisión. Decía bien el ponente que parte de la razón de estos impuestos ecológicos estatales son las llamadas costos-eficiencias, es decir, la remediación de externalidades negativas de la industria, de la contaminación, para ser claros. Sí, y también se dijo que hay parámetros permisibles de contaminación, ¿es cierto?, en las normas oficiales mexicanas para todos los rubros de aire, agua, suelo, etcétera. Sin embargo, la precisión es esta. No porque se esté, y creo que se dijo, y quisiera precisar, que cuando se respetan los parámetros permisibles de contaminantes, se considera que no hay contaminación o que el generador no es contaminante. Esto no es correcto. Si se exceden los parámetros o si no se exceden los parámetros, pero hay emisiones contaminantes, a ver, no nos hagamos bolas, hay contaminación. Jurídicamente, la diferencia entre la contaminación de un parámetro permisible y el que va más allá de lo permitido es la ilicitud o la licitud. Pero en ambos casos hay contaminación. Es decir, hay una contaminación que es lícita, permitida, y hay otra que es ilícita y se sanciona. Y aquí es, bajo esa perspectiva, y no me voy a meter a temas técnicos ambientales, sino exclusivamente jurídico-ambientales. Me parece que son muy negativos esos precedentes bajo esta perspectiva que claramente se puede demostrar en la legislación ambiental en los tres órdenes de gobierno, destacando la federal, que generalmente es copiada por los estados y los municipios. De estas disposiciones, y hablemos de emisiones a la atmósfera, si un generador excede los parámetros permisibles de contaminación, cae en el campo de lo ilícito y por lo tanto, desde el punto de vista del derecho administrativo o del derecho ambiental, lo que corresponde es aplicarle una sanción, siempre de carácter administrativo y en algunos casos de carácter penal. Por lo tanto, me parece que establecer contribuciones o considerar que el hecho imponible de estas contribuciones sean esos contaminantes cuando se excede el parámetro permisible, me parece que había un problema de legalidad y de inconstitucionalidad, en tanto que se estaría estableciendo como base de un impuesto un hecho ilícito. Y me parece que los hechos ilícitos no pueden ser objeto de una contribución. Ejemplo absurdo: gravar la compraventa
de una droga ilícita. Lo absurdo no es grabar la transmisión de propiedad de esa cosa. Lo absurdo es que esa transmisión de propiedad es ilícita y consecuentemente no corresponde en el sistema jurídico mexicano aplicar una contribución, sino aplicar una sanción administrativa y o penal. Ahora, en el supuesto de que las emisiones federales, estatales o municipales estuvieran dentro de los límites permisibles, es decir, dentro del campo de la licitud, habría que preguntarse qué dice la legislación ambiental sobre por qué no se sanciona esa contaminación, que sí la hay. Esa contaminación no se sanciona porque, a decir de los legisladores, al estar por debajo de los parámetros que los técnicos del Congreso consideran pertinente, se considera que por la capacidad de dilución de la atmósfera o del agua o del suelo no causan daño. Entonces, hay que distinguir entre la afectación material de la naturaleza y la afectación o daño desde el punto de vista jurídico. ¿Toda emisión de CO2 es contaminante? Sí. Si excede los parámetros, es contaminante y es ilícita. Si no excede los parámetros, es contaminante, pero materialmente, pero jurídicamente, el sistema jurídico mexicano establece que no se considerará que hay daño. Tomando esto en cuenta, si nos vamos a las normas estatales que imponen estas contribuciones, y tengo en la mente, porque recientemente estudié las de Guanajuato y las de Durango, ambas, siguiendo la temática inicial de las de Zacatecas, refieren el objeto de la contribución o lo justifican en tanto que afectan la salud o el medio ambiente. Y esto es muy interesante porque desde el punto de vista constitucional y de las leyes ambientales reglamentarias de la Constitución, establecen que en ciertos supuestos esas emisiones jurídicamente no se consideran daño en tanto que no hay una afectación. Si una de las premisas para actualizar el hecho imponible es que haya emisiones contaminantes que afecten la salud o el medio ambiente, habría que pensar la argumentación constitucional de si hay una ley que establece que a pesar de que hay una afectación material, jurídicamente no hay afectación o daño, entonces, en mi opinión, no se integraría ninguna de las contribuciones de las que estamos hablando, uno, o porque afectan un hecho de carácter ilícito o pretenden gravar un hecho de carácter ilícito, o dos, porque hay una ley que considera que no hay afectación. Entre otros supuestos, se considera que no hay afectación cuando esa causación material de daño está prevista en una autorización, impacto ambiental, captaciones forestales, emisiones, la que ustedes gusten. Es decir, cuando sus efectos materiales están previstos y que por estar debajo de parámetros se consideran inocuos, no graves y consecuentemente para efectos jurídicos no causarían graves. Tengo muchos otros argumentos de este tipo, pero este me parece sumamente claro y quisiera preguntarle a don Rodrigo Farías si en su experiencia ha visto argumentaciones de carácter jurídico ambiental en los amparos, no de carácter técnico y referido a normas oficiales mexicanas, sino en ese sentido de atacar el hecho imponible y la base en tanto que jurídicamente no se actualizan los supuestos respecto de las palabras afectación, en tanto que está ligada al objeto de la contribución y precisamente a partir del cuarto constitucional y el tema de responsabilidad por daños ambientales,
pareciera ser, en mi opinión, que no hay afectación cuando se está dentro de los parámetros, y si se está fuera de los parámetros, también hay un problema de inconstitucionalidad por gravar entonces un hecho ilícito. Me gustaría considerar sus opiniones, don Rodrigo, a este respecto. Claro, muchas gracias, Héctor. La realidad es que coincido en todo contigo. Prácticamente el decir que no se contamina es incorrecto en temas ambientales. La realidad es que la contaminación va a existir, el hecho de que esté permitida es distinto, ¿no? Y hacia allá un poco iban mis comentarios en cuanto al hecho de que toda la legislación local tendría que reconocer las bases ambientales federales que permiten la contaminación en cierta medida mientras estés dentro de los límites máximos permisibles que se consideraron, ahora sí que emisiones pues permitidas, ¿no? Por los legisladores, que eso no lo tenemos más que en el estado de Nuevo León. Y por ejemplo, en el estado de Nuevo León, las autoridades sí te consideran sujeto, pero te consideran sujeto que realizas la actividad contaminante, pero como estás dentro de los límites máximos, no vas a tener una cantidad a pagar. Que en el tema de temas administrativos ambientales se reconocería, como bien lo dijiste, en una sanción, en su caso, ¿no? Acá la sanción sería que si te pasas de ese límite, entonces yo ya te voy a cobrar un tributo. El problema en toda la legislación que tenemos hoy en día vigente es que la única que lo reconoce así es Nuevo León. Prácticamente las demás reconocen que la actividad de emitir significa que tienes que pagar, con independencia que para efecto de otras disposiciones tú estés realizando una actividad permitida, ¿no? Y en esa medida ahí vamos a poder tener pues ciertas distorsiones entre lo que se determina a nivel local y lo que se determina a nivel federal. Y sobre tu pregunta directa de si he visto argumentación en ese sentido, sí la he visto en algunas demandas relacionada incluso un poco con el principio del cuarto constitucional de quien contamina paga y un poco reconociendo lo que se hace a nivel federal, ¿no? Sí existen algunas o sí hay demandas en ese sentido, pero incluso parten de lo que dijo la Corte por costo eficiente, es decir, el costo eficiente como lo determinó la Corte es, oye, tú tienes que asumir la responsabilidad de combatir la contaminación en la medida en que estés contaminando. Si estás, y así lo dice, incluso creo que pareciera que incluso lo que señala la Corte tendría que haber reconocido el hecho de que vas a contaminar, pero la contaminación permitida no tendría que ser susceptible de una imposición en tanto respetes toda la permisibilidad que existe en la materia, ¿no? Tampoco es tan clara de esa manera, porque las tesis simplemente lo que te hablan y te dicen es, si tú contaminas, tienes que pagar. Y la realidad es que, como bien dices, pues todos contaminan en todo momento. El hecho de que se permita o no es una cuestión completamente distinta, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Yo creo que no es si contaminas o no contaminas. Creo que el lenguaje del hecho imponible descrito en la norma es que haya, cuando se habla de contaminación, se refiere a que esta cause una, no dice daño, que cause una afectación. Es lo mismo, que cause Correcto. una afectación al medio ambiente. Bueno, pero si tienes una ley que te dice, para efectos de legislación mexicana, federal, estatal o municipal, esa emisión de parámetros no se considera daño, no se considera afectación, entonces estarías en un caso en donde sí hay una contaminación inocua que no causa afectación por disposición de la ley. Correcto. Si me permites un comentario nada más, en términos internacionales, se combate la contaminación particularmente cuando se exceden los parámetros que cada país establece mediante sanciones, no mediante contribuciones fiscales. Me parece que la política fiscal en materia ecológica en México es errónea, en tanto que la experiencia internacional ha demostrado que este no es el camino para reducir los contaminantes de un país. Pongo un ejemplo muy sencillo en México. Emisiones de gas efecto invernadero, CO2 principalmente.
en México, bastaría controlar a 2 empresas para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en un 70%. Pemex y CFE. 70% de las emisiones, 2 empresas. Gravar a los particulares y a las empresas en esos estados y no tocar a Pemex o a CFE es sacar el agua del mar a cubetadas. No vamos a arreglar el problema sin lograr una pequeña y pobre recaudación y los problemas que esto implica. Si realmente lo que se quiere es mejorar la calidad de vida y reducir las emisiones contaminantes, es muy sencillo. Habría que poner en vigor las disposiciones constitucionales en materia energética del sexenio anterior en lo relativo a la transición energética para migrar de consumo de combustibles fósiles a energías más limpias. Ese es el camino internacional para la reducción de emisiones contaminantes que más afectan la salud y el medio ambiente, y por eso me parece que el paquete de normas tributarias junto con las desatinadas políticas públicas que fortalecen más el combustible, el uso de combustibles fósiles, en conjunto podrían considerarse constitucionalmente regresivas respecto del derecho humano al medio ambiente de todos, en tanto que no procuran una mejoría del aire y de la calidad de vida que claramente deriva de esa reducción de emisiones por una transición energética y no por el camino equivocado en el que estamos transitando, fortaleciendo a Pemex, a los combustibles fósiles, y ahora le cargan o llevan esta carga tributaria que no tiene un efecto directo en la reducción de las emisiones, que no se puede etiquetar para cuestiones ambientales, y nuevamente, como especialista en derecho ambiental, no veo ningún beneficio ambiental de aplicar estas contribuciones fiscales. Lo que sí veo es una problemática de ilegalidad e inconstitucionalidad de los principios jurídicos ambientales que están chocando, como la definición básica de daño o afectación, que claramente está en los supuestos hipotéticos de las normas tributarias y que en mi opinión no se actualizan, y creo que una argumentación centrada en los conceptos fundamentales constitucionales del derecho ambiental asociadas a estas contribuciones fiscales estatales, creo que podrían darle un impulso diferente y tal vez, espero, cambiar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En eso estamos trabajando en mi despacho y lo comparto simplemente con ustedes, son especialistas en fiscal, por si les fuera de alguna utilidad. Sin duda tienes toda la razón, Héctor, y desde luego la comparto contigo. Incluso el ejemplo que pones de Pemex, pareciera, prácticamente todos los estados hablan de sujetos, incluye Pemex, CFE, no los incluye dentro de la base, ¿no? Pero, por ejemplo, y hablando de memoria, Nuevo León es uno de los casos que hablábamos que tenían estímulos o beneficios fiscales, y uno de los beneficios fiscales en Nuevo León prácticamente es decir que la planta, si mi memoria no me falla, de Cadereyta de CFE no tenía por qué pagar, por la razón que a juicio del Ejecutivo local le resultó razonablemente conveniente, ¿no? Y eso, pues desde luego, es justo como lo dices, pues simplemente refleja la idea que tienen los estados de ver estos impuestos como instrumentos de recaudación y no como instrumentos que realmente terminen con el problema que tenemos enfrente, ¿no? Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias a ti. Muchas gracias, Héctor Rodrigo. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta. No, hay una pregunta adicional, Rodrigo, aquí en el chat, que dice: según la doctrina, los impuestos ecológicos tienen un fin de remediación ambiental. Ahora la pregunta sería: el hecho de que al crear un impuesto ecológico no se contemple un programa para remediar el daño ambiental, ¿torna inconstitucional dicho gravamen? Yo creo que por la finalidad de estos impuestos hay argumentos para sostener que lo que se recaude debe destinarse para realmente combatir el problema para el cual fueron creados, ¿no? El problema está en que
hay varios criterios de la Corte que hablan sobre la manera en la que los estados ejecutan los tributos, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hacemos valer argumentos relacionados con cómo es que se deben de destinar o gastar esos dineros, la Corte ha dicho, oye, pues eso no es un tema que te compete a ti pelearlo como contribuyente, ¿no? El ejercicio y la ejecución de los gastos no es algo que puedas venir a pelear acá en el amparo. Y nos hemos visto hemos tenido la dificultad de esos criterios para tratar de hacer valer ese tipo de argumentos, ¿no? Ahora, incluso la Corte por ahí cuando habla de costo eficiente, hace o refiere o compara estos impuestos con los impuestos que normalmente tienen un fin extrafiscal que están relacionados, por ejemplo, con la obesidad y los famosos que tenemos a veces regulados en temas de IEPS y demás, ¿no? Y la Corte hace esta referencia y dice, oye, a ver, tienes el problema enfrente de regular el principio de quien contamina paga a través de estos impuestos. Y en esa medida, las externalidades negativas que genera la industria, que se las traslada a un tercero, a través de estos impuestos, se tratan de resolver. Pero volvemos justo a lo mismo y justo a lo que ha dicho Héctor, ¿no? No es la vía, porque la realidad es que pareciera que le estás poniendo, déjeme decirlo así, igual y digo algo que Héctor me dice, en temas ambientales eso no, pero le estás poniendo precio a contaminar, ¿no? Porque a través de estos impuestos, porque si bien podemos tener una sanción por pasarnos de esos límites regulada en el derecho administrativo, pues pareciera que a nivel estatal no vas a tener problema si pagas el impuesto que el legislador quiere recaudar. Y en esa medida, pues pareciera entonces que tienes a nivel local una regulación que te está dando permiso para legislar, para contaminar pagando esa cantidad de dinero. Y no vamos a llegar a ningún arreglo o no vamos a arreglar la problemática, aun y cuando tengamos la legislación o algún documento por parte de las entidades que te digan exactamente cómo van a utilizar esos dineros, ¿no? El hecho de que esté así no creo que lo vayamos a resolver, ¿no? Muchas gracias. Reginaldo, tú entiendo querías hacer Sí, nomás quería comentar algo interesante que trae Héctor Herrera a la mesa, ¿no? Y es la interactuación entre el derecho administrativo y el derecho fiscal. O sea, yo creo que estos nuevos impuestos, Héctor, se asumen, como lo comentaba el expositor, por compromisos internacionales y por eso la Corte les da cierto grado de validez. Y esto ha sido a propósito de las contribuciones extrafiscales, ¿no? O sea, en el JET vas a encontrar varias, ahora son los impuestos ecológicos y creo que la Corte descansa en ese argumento superficial. Dos, en lo que tú comentas, Héctor, yo estoy de acuerdo y en parte no. Te voy a decir por qué. Porque tú lo que dices es, oye, fíjate que si se está causando un daño al medio ambiente, eso no debiera de ser materia de imposición, sino materia de sanción. Es correcto, ¿no? Sin embargo, para que eso ocurra, Héctor, yo creo que tendría que haber evidencia del daño a través de los procedimientos de revisión por parte de las autoridades particulares. ¿Sí? A ver, ahí ilústranos, tú eres es que sabes, porque si no, pareciera ser que hay parámetros preestablecidos en la norma en donde ya se da por descartado que existe un daño y no es necesario recurrir a ninguna revisión por parte de autoridades. ¿Es así en materia ambiental? La explicación simple es esta. Excedes parámetros permisibles, se presume daño. No excedes parámetros permisibles, se presume que no hay daño. Ok, es una presunción establecida en la ley. Hay daño, punto. Lo único que tienes que acreditar es, ¿se excede el parámetro o se está dentro del parámetro? Es que ese es el tema. Tienes que acreditar, porque si es parte del derecho administrativo, doctor, tiene que ser materia de prueba, me excedí o no. Me excedí, hay daño. No me excedí, no hay daño, ¿vale? Entonces, pareciera ser que aquí, eso, si lo traes al campo del derecho fiscal, bajo el principio de autodeterminación, tú tendrías que decir, ay, caray, me excedí, hay daño, no me excedí, no hay daño, pero bajo tu razonamiento es,
si bajo el principio de autodeterminación del impuesto me excedo y el daño, por lo tanto, ya no puede haber una contribución porque no se puede gravar aquello que sea ilícito y cause daño. ¿Sí? Pero esto nos lleva, déjame decirlo, a una complejidad entre el supuesto de la norma y la aplicación de la misma, porque la aplicación de la misma es post-mortem, esto es, el contribuyente tendría que decir, mea culpa, me autoincrimino, estoy excediendo, estoy en un ilícito, estoy causando un daño, por lo tanto la norma es inconstitucional. A ese razonamiento llegaríamos. Déjame darle un ejemplo de los niveles de corrupción y mal manejo de una contribución fiscal por contaminación. Vale. Los derechos por descargas de aguas residuales son contribuciones fiscales que se generan por las descargas de aguas residuales a cuerpos federales, suelo o subsuelo, y los elementos de esa contribución llamada derechos son 3: volumen, concentración de contaminantes y tipo de cuerpo receptor, A, B o C del país, según el grado de limpieza contaminación del cuerpo. A nivel municipal es muy similar. Hay parámetros permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales. Si las excedes, insisto, y no es mi opinión, lo que dice la Ley de Aguas Nacionales y las leyes estatales de agua es que si excede los parámetros permisibles, te corresponde una sanción de carácter administrativo, pudiendo ser, en ciertos supuestos, también sancionable penalmente. Pero lo que no hay duda es que te corresponde una sanción, porque hay un actuar ilícito. Lo que ha pasado, yo sostengo que al ser un ilícito no se puede gravar, pero el efecto práctico que ha provocado en México es que toda la industria nacional, teniendo la capacidad para controlar sus descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje municipal, no lo hacen por una simple razón: corrupción municipal. A ver, entiéndame, estamos en el municipio tal de un estado cuyo nombre no me puedo acordar, en donde una empresa construyó una estupenda planta de tratamiento de aguas residuales, de tal manera que sus descargas no excederían los parámetros A, pero las contribuciones fiscales para el municipio dependen de la concentración de contaminantes. Acto seguido se aparece el presidente municipal: oiga, señor industrial, usted no está entendiendo la jugada. Los ingresos del municipio después del predial dependen del agua. Corrijo, dependen de la contaminación del agua. A mayor contaminación, mayores ingresos fiscales para el municipio. ¿Me explico? Sí, es pernicioso. Es un círculo perverso, claro, que invita a gritos a los municipios a corromper a los empresarios para que no traten las aguas. Y como especialista puedo afirmar que en muchos estados hay plantas industriales que tienen toda la maquinaria para tratarla y descargarla dentro de parámetros, pero no lo hacen porque se avientan al cuello un alacrán municipal que los va a fastidiar por 3 años por lo menos. ¿Me explico? ¿Cómo? Sí. Si quisiéramos resolver el problema de la contaminación de las aguas en los municipios de este país, que es uno de los problemas ambientales más graves, fíjense, bastaría desaparecer de la Ley Federal de Derechos ese derecho por descargas y de las leyes estatales y municipales esa contribución. ¿Qué pasa con los industriales que no descarguen dentro de parámetros? Clausúralos, sanciónalos, pégales como quieras, pero no les impongas contribuciones. Si están en el campo de la ilicitud, los señores, hay que sancionarlos, ¿no? Ese es mi punto. Ese es un ejemplo de cómo una idea aparentemente ecologista, en realidad, cuando no se conoce el campo de batalla de lo que sucede en este país, llegas con que impuestos por la contaminación del agua, el efecto es exactamente el contrario. Es decir, cuando las contribuciones dependen de la contaminación,
hay un interés económico del recaudador que va a aplaudir la mayor contaminación. Y perdón que lo diga, pero hay municipios donde se aplaude la mayor contaminación y si no contaminan los industriales van a hablar como, oye, señores, falta sí, sí, sí. Sí, es que aquí constitucionalmente no se está cumpliendo con el principio de proporcionalidad. ¿Sí? O sea, la medida no cumple con el fin constitucional, es clarísimo. ¿Sí? Y el planteamiento tiene que ser bajo esa premisa, ¿no? No se cumple con el test de proporcionalidad constitucional. Exacto, y yo creo que en tratándose de contribuciones ecológicas, más que un principio de recaudación, lo que entiendo es que debe prevalecer es contribuir a la calidad de vida de las personas en la medida en que esa contribución apoya la reducción de emisiones contaminantes, ya sea en su fuente o en su tratamiento o en los ingresos para tratarla. Claro. Nuevamente, por analogía con ese derecho, no le veo una mejora, sino un empeoramiento de la situación que solo va a beneficiar. Lo que yo veo solamente es un interés recaudatorio, no veo un interés en la protección totalmente. de la salud, porque para eso sería muy sencillo, desaparece la contribución y señores, el que no se someta a los parámetros, toda la fuerza de la ley, así de fácil. Y perdón que me sostenga, las contribuciones no están diseñadas para controlar los ilícitos ambientales. Solo el Poder Ejecutivo del Estado en la vía administrativa y o penal corrigen esas irregularidades en el comportamiento de la contaminación. Por eso, y perdón que haya metido tanto mi cuchara, es que no estoy de acuerdo con los precedentes que se han sentado y creo que debemos seguir combatiendo y considerar nuevas ideas de argumentación como las que brillantemente presentó Rodrigo y que les he compartido, y creo que con esta variante en la argumentación pudiera servir de utilidad para abrir los ojos a la Corte y no empeorar el problema que es verdaderamente grave. De acuerdo, muchas gracias Héctor, Reginaldo, y bueno, pues desde luego Rodrigo, agradecerte la exposición y bueno, pues a todos los presentes también, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues finalmente me gustaría invitarlos desde luego próximo jueves 23 a las 18:30 a lo que será la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo para el bienio 2023 a 2025, ¿no? Y bueno, pues con esto daríamos por concluido la sesión. Muchas gracias a todos por su participación y Rodrigo, nuevamente agradecerte todo el tiempo en la exposición. Gracias a ustedes. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien.